secretaría le digo, diga, y si no, si estoy practicando una prueba, ya mis funcionarios lo saben perfectamente. Es urgente, quiere que sea hoy, quiere que le planeemos una cita de una vez. Nunca atiendo a los usuarios sola, por transparencia. Si es un grupo que quiere plantear algo, por ejemplo, unos estudiantes que quieren que haga un seminario, o unos estudiantes que quieren que les facilite alguna jurisprudencia, que piden hablar conmigo porque quieren ver cómo, o quieren entrevistarme para un trabajo de la universidad, todo el mundo tiene acceso permanente a mi despacho, y además no atiendo sola para evitar esas entrevistas prohibidas en la ley, ¿no? Perfectamente consciente de eso. Si se puede, de acuerdo al planteamiento que me hace el usuario, hago una audiencia con ambos. En el ejercicio de mi cargo me satisface mucho que precisamente por esa comunicación permanente que tengo con los usuarios, han habido ocasiones en que, y esto es bien difícil porque todos los jueces le van a decir que la mitad de la población no quiere saber de ellos, porque uno falla siempre en contra de alguien, ¿verdad? Si se favorece a una de las partes, la otra no se favorece, entonces hay alguien que puede quedar disgustado. Me satisface decirles que varios usuarios han llegado al despacho simplemente a darme las gracias porque he emitido un fallo que les ha sabido explicar cuál es mi punto de vista, aunque de pronto no lo compartan, y a veces han llegado a decirme que han podido comprender por qué no ganaron la causa. Así que esa es la tendencia que seguiría. Yo atiendo a todo el mundo. Yo saco el tiempo y atiendo a todo el mundo porque yo no sé si lo que usted me va a decir es algo urgente, algo que tengo que resolver de inmediato, ¿me explico? Y a veces uno quiere tener la oportunidad. Mire, juez, fíjese que me pasó una situación en el tribunal. Hubo un abogado que presentó sus pruebas en tiempo, pero ese día se fue la luz, así que el término se corrió, así él presentó sus pruebas en tiempo. Había un juez suplente y le tocó ver el expediente y consideró que las pruebas eran extemporáneas porque no había calculado ese día que no hubo trabajo. El abogado llegó y dice, cita, pero ¿qué es lo que pasa? Mira, mis pruebas no me las admitieron. Yo le dije, licenciado, presente su solicitud. Eso era algo urgente, porque estábamos en fase de práctica de pruebas. Entonces yo le pude decir de inmediato, presente su solicitud. Allí pude atender algunas, después me incapacité. Él presentó un amparo debidamente formulado, siento, porque está defendiendo a su cliente, y qué casualidad que como yo estaba incapacitada estaba el mismo suplente en el despacho. Pero lo que le quiero decir es que trato de solventar de inmediato las situaciones que se me plantean. Gracias, doctor. Tiene la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, doctora, y muchas gracias por darle esta oportunidad al Pacto de Estado por la Justicia y de la Ciudadanía Panameña. Por la naturaleza de nuestra institución, las preguntas que le haremos van a ir encaminadas a lo que tiene que ver con la tutela efectiva de los derechos humanos. Entonces, mi primera pregunta sería que, en su opinión, ¿qué valor tienen los tratados internacionales de derechos humanos y las decisiones y pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales de derechos humanos, y qué valor le daría usted en sus fallos? Sobre la pregunta que me formula, debo indicarle que para mí la Convención Americana de los Derechos Humanos y los tratados internacionales tienen el valor consignado en la Constitución Política a través del artículo 4, pero también a través del artículo 17, ¿verdad? De esta forma, entonces, los derechos que se derivan de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen un valor preponderante de acuerdo a el control de convencionalidad que le exige a los estados que las normas de la Convención, como son parte de las normas del Estado y los estados respetan su derecho interno, sean aplicadas en cada ocasión en que toca reconocer o
entrar en el análisis a la luz de los derechos reconocidos en la Convención. Lo que trato de decir es que a través de la jurisprudencia de la Corte se ha determinado que los estados tienen la obligación de observar en cada una de sus decisiones de autoridad, no solamente a través de los jueces, sino ya a través de todas las autoridades que tengan que aplicar una disposición que puede contradecir las disposiciones o los derechos reconocidos en la Convención, deben aplicar preferentemente la Convención, inaplicando la norma de derecho interno si fuera el caso que la norma contradice ese derecho reconocido en la Convención, lo cual se traduce a su vez en lo que se conoce como el control difuso de la convencionalidad, porque a la Corte Interamericana es a quien le toca de forma exclusiva el control concentrado de la convencionalidad. La inaplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos ha traído consecuencias devastadoras para nuestro país, y les cito, por ejemplo, el caso Baena Ricardo y otros versus Panamá, a través del cual nosotros fuimos condenados, entre otras cosas, a pagar millonarias sumas, y que en un momento determinado a mí me correspondió ejecutar parcialmente en cuanto a lo que tiene que ver con los honorarios de los abogados. Entonces, por lo que me consta, entonces es de singular importancia aplicar la Convención Americana y tomarla en cuenta, no en uno ni en algunos, sino en todas las decisiones que deben emitirse por las autoridades públicas de nuestro país. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Otra pregunta. Hay un tema que preocupa a nivel mundial y nuestro país no se escapa de esta realidad, que es el resurgimiento de los discursos de odio por motivos raciales, por motivos de género, por motivos de estatus migratorio, de origen nacional. Mi pregunta para usted sería, ¿qué rol o qué papel piensa que debe jugar la Corte Suprema de Justicia en el combate a los discursos de odio? El rol de la Corte Suprema de Justicia y de todas las autoridades del sistema de administración de justicia es procurar que la gente, la sociedad, nacionales, extranjeros, ¿verdad?, empecemos a hacer conciencia de que la globalización es una realidad y que esa globalización trae una serie de fenómenos anejos. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer gestiones desde Panamá con cualquier parte del mundo. Nosotros estamos sufriendo por guerras, por ciertos atentados en varios lugares del mundo. Nuestro país ha llegado a estar posicionado como supuesto blanco de algunas personas, o algunas personas han considerado que ha habido cierta amenaza de nuestro país precisamente por personas que tienen ideas que dañan a la sociedad y dañan a los seres humanos y dañan al planeta donde vivimos, ¿verdad? Pero que son personas con las que convivimos. Y nosotros tenemos que hacer conciencia de que nosotros convivimos con el mundo, de que las fronteras están desapareciendo o han desaparecido en muchos casos, de que ahora nosotros tenemos una Comisión Europea, que ahora nosotros hacemos cumbres, ¿verdad?, para ponernos de acuerdo en la forma en que debemos asumir todas esas situaciones que se generan por el odio a ciertas minorías, por ejemplo, a la gente que viene a nuestro país. Y no vemos la oportunidad de crecer con una cultura que viene del exterior.
Nosotros, y cuando uno tiene la oportunidad de estudiar el tema de las migraciones, uno se da cuenta de que es una realidad lamentable la que está viviendo mucha gente en otros lugares, y que tenemos es que estar preparados, porque no sabemos, hoy son ellos, no sabemos si a nosotros por razones ambientales nos toca irnos de Panamá, y tenemos que estar preparados para asumir el reto de atender esas demandas sociales, porque no tenemos muchas situaciones en nuestro país, pero van a empezar a registrarse y vamos a tener que asumir esa realidad frente a personas que pueden llegar a odiar a otras personas por su preferencia sexual o por su origen, ¿verdad? O por su color o por su condición de mujer. Miren cómo están ocurriendo los crímenes contra las mujeres y cómo también están ocurriendo, ¿por qué no decirlo?, los crímenes contra periodistas. Entonces, esas son realidades que no pueden permanecer abstractas, porque no están pasando en nuestro país. No, todo lo contrario. Y la forma de asumir que, por ejemplo, hoy en día tenemos la criptomoneda es precisamente a través del Instituto Superior de la Judicatura. Todos estos temas deben ser motivo de formación permanente de magistrados, jueces y servidores públicos en general. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta: los derechos económicos y sociales, como pudiera ser el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social, ¿usted considera que los mismos son objeto de tutela por la Corte Suprema de Justicia? Y de ser así, ¿de qué manera serían objeto de tutela o cómo los tutelaría usted como de resultar electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia? No sé qué tanto le parezca el hecho de que yo le diga cómo a mí me ha parecido importante una serie de derechos. Yo aquí le traigo una decisión judicial que emití haciendo aplicación de la Convención Americana, aplicando a su vez una ponderación entre distintos derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada y, de otra parte, la protección de recursos naturales como el agua, el mar, la ordenación del ambiente construido por el hombre y la protección de la salud humana de los efectos ambientales. A mí me parece que cada decisión es una oportunidad. Esta decisión yo la tomé citando fallos de la Corte Interamericana, fallos de la Corte en Sala Tercera, y hablo de los derechos humanos que cita la Corte como los derechos humanos de la tercera generación. Explico el derecho de la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho al ambiente sano. Yo le llamo ambiente por las capacitaciones que tuve en ese sentido, en donde me decían los capacitadores que si les llamábamos medio ambiente lo partíamos por la mitad y que realmente es el ambiente. Entonces allí hago un análisis, siento yo que es crítico, pero a la vez profundo, de lo que está pasando en nuestro país. Yo quiero consignar el fallo para que usted pueda hacer consulta de cuál es la posición de esta candidata al respecto. Muchas gracias, doctora. La última pregunta... Que no he terminado. Disculpe. A su vez, y no con motivo de este es de 2017, este es de 2013, traje dos fallos, y este le habla de el derecho de los pobladores originarios a la propiedad colectiva de la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí a través de un amparo, los que ellos llaman colonos trataban de hacerse de una propiedad colectiva de los pobladores originarios. También quiero consignar el fallo para que vea cuál es la posición 2013. Dígame, doctor. Muchas gracias, doctora. Va a ser de mucho valor para los integrantes de este pacto poder contar con sus fallos, así que le agradecemos eso.
La última pregunta que le tengo es una pregunta que hemos hecho a todos los candidatos y candidatas, porque es un tema de gran importancia para nosotros, que tiene que ver con la admisibilidad de los recursos de amparo. Como es de conocimiento, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en algunos casos ha sido más restrictiva de lo que establece la ley y de lo que establece la propia Constitución. Estamos hablando específicamente del criterio que existe respecto a una regla rígida de 3 meses para calcular la inminencia y respecto al requisito del agotamiento de otras vías de impugnación. Y quisiéramos saber cuál es su opinión al respecto. ¿Cuál usted considera que deben ser los requisitos para la admisibilidad de los amparos, considerando qué tan importante es esta acción para la tutela de los derechos fundamentales en nuestro país? Muchas gracias. En relación con la pregunta puntual que me hacen, va a ser revelador el primer fallo que le di. Quiero decirle que en segunda instancia se revocó porque ya no había inminencia. ¿Y usted lo había admitido? Sí. ¿Eso contesta la pregunta o quiere algún tipo de...? Procuraría seguir haciendo lo que hago de acuerdo a mis convicciones y a mi preparación académica. Efectivamente eso nos responde. Muchas gracias, doctor. Sí, yo en cierta manera vamos a tratar de sintetizar las preguntas. Lo digo porque prácticamente algunas de las que yo hubiese podido formular ya fueron respondidas, y aun cuando de las respuestas uno ya puede inferir algún comentario adicional, pues me arriesgo a hacer una pregunta de hechos concretos que ocurrieron y que en parte nos tienen hoy aquí, ¿sí? Un magistrado en la época de la dictadura, que en mi caso fue profesor mío de Derecho Romano, siendo magistrado de la Corte, dijo que la Corte Suprema era un potrero lleno de garrapatas. Ya en democracia, otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia convocó una conferencia de prensa, hizo señalamientos fuertes contra otros magistrados de la Corte, producto de lo cual es el Pacto de Estado por la Justicia. Pero más reciente, otro magistrado dijo en un knockout que en la Corte Suprema de Justicia se vendían los fallos. Claro que todo esto llama la atención. Yo me pregunto, Anacita, siendo usted magistrada de la Corte y teniendo las mismas elementos, las mismas evidencias, ¿qué haría Anacita frente a hechos similares de lo que se han mencionado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y te cito, la cito a usted, no lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Qué haría Anacita siendo magistrada de la Corte? Bueno, yo pienso que todo servidor público que en el ejercicio del cargo se da cuenta de que se están cometiendo hechos delictivos debe proceder, ¿verdad? Con las evidencias, recordando el tema. Yo creo que lo que tenemos que proceder a hacer antes de que se den cualquier tipo de cosas de este orden es que todos nos unamos para conseguir que eso que yo estaba conversando aquí cuando les hablé de las propuestas junto con la sociedad y los usuarios del sistema de administración de justicia. Nosotros debemos procurar un proceso transparente y dinámico. Además, nosotros debemos procurar que, y yo le digo algo, eso le prometo que eso no se va a dar. Eso no se va a dar conmigo. Eso no se va a dar conmigo. Y se lo digo por lo siguiente. Yo he escuchado historias. A mí me ha pasado esto. Alguna persona puede decir que alguien ha hecho concreta proposición. Alguna otra persona puede decir que ha debido hacer tal cosa porque se lo ordenaron. Pero esas cosas no pasan enfrente de mí. Y eso tiene que ver con una de mis características. Características que me pueden hacer una persona amada o una persona despreciada, dependiendo de con qué tipo de personas estoy interactuando. Entonces, yo
yo pienso más de pronto como persona soñadora y optimista que soy, que vamos a lograr la transparencia institucional en lugar de que se sigan dando hechos bochornosos y que tengan que hacerse manifestaciones en ese sentido. Una última pregunta, y que tiene que ver con una de las respuestas que dio alguno de los que aquí formularon su cuestionamiento más temprano, ¿no? Siempre escuchamos la queja cierta, real, que el presupuesto que se le asigna al órgano judicial pues no alcanza, entre otras cosas, para implementar la carrera judicial. Pero ya escuché que mencionó que hay tareas de distracción, que en una forma u otra, en vez de concentrar lo poco que se le asigna a la Corte Suprema, al órgano judicial, se dedican a esas tareas de distracción, ¿sí? Y lo prioritario se deja en segundo plano. La pregunta que yo me hago es, ¿qué consisten esas tareas de distracción? Bueno, por parte yo pienso de quienes manejan eso? Que uno se distrae de lo más importante cuando le da importancia a las no prioridades, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de ustedes ya sabe en qué podrían concentrarse esas no prioridades. Y yo, respetuosamente, no voy a repetir una vez más cosas que la gente considera que no son prioridades. Pero sí voy a decir las cosas que son prioridades. Es prioridad que nosotros dejemos que liderice el sistema de carrera judicial cada una de las comisiones. Tenemos que tener, y eso cuesta, porque es desaprendernos del poder, ¿cierto? Es desaprendernos del poder de las designaciones. Ese es un poder muy grande. Entonces tenemos que hacer 2 pasos hacia atrás y facilitar la generación de los liderazgos que tienen que surtir a través de los consejos de administración de la carrera judicial. Consejos de administración de los cuales generalmente no forma parte la alta gerencia de la institución. Entonces, no podemos estar, por ejemplo, decidiendo cómo elegir a los miembros de ciertas estructuras al margen del concurso de oposición que establece la ley de carrera judicial y que se establece, la verdad es que por el interés de la diputada Ana Matilde, de que se considerara un método transparente para que las personas fueran competentes. Entonces, ese no fue el método de selección que se utilizó. Y bueno, usted sabe, cuando una persona lo que tiene en un ciudadano tiene $5 en el día y tiene que decidir, bueno, tipo cucarachita mandinga, ¿qué hago con esto? Y sabe que tiene 3 hijos que tienen que ir a la escuela y sabe que además no va a conseguir dinero hasta el día siguiente, entonces se ocupa de que sus hijos desayunen, de que sus hijos tengan el pasaje para ir y venir y de que sus hijos cuando lleguen tengan cena. Y yo le aseguro que en este país hay personas que logran con esos $5 esos objetivos y han dado prioridad a las cosas importantes. Cierro con este comentario, ¿no? Yo sé que cuando uno a veces tiene juicios críticos resulta incómodo, ¿no? Sí. Y yo entiendo esto de las tareas distractoras o no saber administrar el presupuesto. Recién yo llego a procurador, fui a una reunión del Consejo Judicial. Ya eso cambió ahora con la ley de carrera, ¿no? Era la configuración anterior. Y bueno, estábamos en la reunión, y no era la primera vez que yo veía esas cosas, ¿no? Pero estábamos en la reunión y yo miré hacia un lado y vi estos bandejas de comida. Y yo dije, nada, después de esta reunión aquí hay mínimo, van a venir 100 personas, porque la comida que está ahí, eso a mí me espantó, ¿no? La cantidad de comida. Y pues nada, ya cuando estábamos en medio de la reunión, yo vi que comenzaron a servir unos platos. Y los platos eran con nosotros. Yo cuando vi eso, oiga, discúlpeme, esos asistentes que están allá deben estar mucho antes que nosotros, que coman ellos primero, no nosotros.
Total, yo no terminé comiendo. Usted no comió ese sí, día. de yo pronto soy testigo. es probable que ya no me inviten más a esas comilonas, ¿no? Yo No, lo que pero no digo- las hay. Acuérdense que como cambió la... No, ya no, yo no digo el Consejo Judicial. Ah. Es que ese día estaba el magistrado presidente Ajá, de es la por Corte, eso. que ya no es, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, yo lo digo con todo respeto. Yo entiendo que cuando hay estas reuniones que se demoran y se demoran, ¿sí? Yo pudiera pensar que, bueno, llegó la hora del almuerzo. Sí, van a alguna almorzar. comida muy Pero yo bien. no sé, parte de ese presupuesto, cuánto se dedica a esas comilonas, que hay gente que entraron flaquitos. Y ahora yo los veo gorditos. Sí, es cierto. Entonces yo digo, ahí es donde yo comparto lo que usted dice, hay que ser un poquito más creativo a la hora de asignar. Creativo. Fíjese, yo cierta recuerdo cuando parte. estábamos discutiendo la ley de carrera en la asamblea, yo decía, pero qué energía tienen estos diputados, porque eran un pocotón y querían hacer preguntas y yo contesta y contesta, y yo ya estaba desgastada, eran como las 9 de la noche y mandaron a comprar emparedados por persona. Mandaron a comprar emparedados. En el pleno, cuando había necesidad de quedarse más tiempo, pero tienen como un sistema, ¿no? Para comprar el plato, de pronto así, es una idea que podemos darnos. Yo las eliminaría. Por eso aquí no tengo ni café, mire, ve. Agua. Bueno, gracias por haber participado y estar a disposición del Pacto Estado por la Justicia. En su momento pues tendremos nuevamente que rendir un informe donde aparezca su participación aquí, así como el resto de los que van a estar viniendo en esta jornada. Al terminar la jornada de hoy en la mañana, hacemos de conocimiento que para la tarde, como todos estos otros días, estaríamos comenzando a las 3 de la tarde y está citado para que venga José Israel Correa. Con esto damos por terminada esta jornada. Antes de concluir, quiero decir que eso pasó en aquella ocasión en la Asamblea Nacional. Los ejemplos que he dado de la Asamblea son los que yo vi. Nada más, para aclarar ese último.